¿Cómo estás, Irene Moreno? Buenos días, Muy buenos días, muy feliz. Es Muy viernes. feliz y como nunca orgullosa de pertenecer a la generación X. ¿No? Claro que sí. Yo también, como tú, soy de esa ¿Verdad? generación. Porque Sí. es una generación que comparativamente con la generación millennial, que son los chicos que nacieron en los 80 y los 90, hemos tenido más sexo desde nuestra incipiente juventud. Oye, ¿por qué? Derecho pero por derecho de antigüedad o por ganas. No, no solamente la edad del inicio de las relaciones sexuales, que es muy similar aproximadamente en los 18 años, sino por la frecuencia de las relaciones sexuales, por incluso el número de parejas sexuales. ¿O por qué ya lo hacen con esto? O porque ¿O qué? también, bueno, hay muchas cosas. ¿Sí? Fíjense que me puse a investigar, yo había visto algunos datos, algunas cifras que me llamaron la atención y algunas de estas las quiero compartir para que si quieren ahorita pues discutamos qué puede haber detrás de este fenómeno. ¿Cuál es la diferencia? A Fíjense ver. que, bueno, hay un estudio que se hizo y que se llama Millennial Sex Study y se hizo en el 2015 a 5,117 personas entre 18 y 34 años de edad. Y bueno, algo interesante que a mí me pareció que es digno de destacarse en forma positiva es que por lo menos el 90% de los encuestados dijeron tener orgasmos en sus experiencias sexuales, no tener problemas para llegar al orgasmo. El 80%, pues. O sea, es un alto, es ¿no? un altísimo porcentaje. 5% de las mujeres dijeron que tienen serios problemas para llegar al orgasmo. 5% es un bajo porcentaje comparado con las generaciones anteriores, incluyendo, bueno, pues si hablamos de nuestras mamás y abuelitas de las X, baby boomers y mucho antes, bueno, pues obviamente Oye, bueno. no era muy distinto. Entonces hay un puntito para los millennials. Un puntito. Yo vengo a defender a los millennials. No, claro, porque más bueno, finalmente creo que todas las generaciones adultas siempre cuestionan la sexualidad de las generaciones anteriores, Sí. ¿no? Sí, Muchos sí. papás se olvidan de cómo fue el inicio de sus relaciones sexuales. Dicen, hoy la juventud está descarriada, leía yo algo sobre esto y decía, bueno, yo empecé a leer, dije, tal cual está pasando con los jóvenes, ¿no? Ya no respetan la autoridad, están descarrilados, Sí. no tienen los valores que teníamos las generaciones anteriores. Y cuando leí quién era el autor de este escrito, casi me voy para atrás, era Sócrates. Imagínate, hablando de la juventud de ese momento. Es decir, No, bueno. creo que siempre le toca a la generación de los jóvenes romper, ¿no? Como Sí. todas las reglas y romper los paradigmas. Oye, Irene, pero dijiste algo que me impactó, que empezaba en la sexualidad más o menos a la edad de los 18 años, como la generación X y luego la generación millennial. Pero esta generación de ahora no es de 18 años, Pues ¿no? te voy a decir una cosa, los jóvenes que vienen ya entre los 14 y los 16 años de hoy están comenzando muy tempranamente sus relaciones sexuales. Esto, bueno, pues es un tema preocupante que tendremos que analizar. Pero los chavos que están en sus 30 más o menos, que fueron estos chicos que nacieron entre los 80 y los 90, bueno, pues tienen algunas formas de relacionarse sexualmente muy interesante. Por ejemplo, el 57% afirma haber tenido sexting en algún momento o en varios momentos de sus vidas. 49% han enviado fotos desnudas en su celular y, bueno, el 57% por Snapchat, considerando que estas fotos desaparecen más rápidamente. Pero el 49% tienen fotos de desnudos en sus teléfonos celulares que han enviado a amigas, amigos o compañeros o compañeras sexuales. Es mucho. Fíjate que además algo que es importante saber que también se dieron cuenta que entre más educación tienen, es decir, nivel profesional e incluso maestrías y doctorados, más hay conciencia de la importancia del uso del condón. Entonces, el uso del condón creo que es algo que el 66%, es que me están, pero miren, lo que pasa es que lo escribí al revés. Ok, no importa, para que no se vea chueco. Ok, el 66% que tienen título de universitarios y doctores utilizan condón. Esto me parece maravilloso. Y 44% afirman usar el método del ritmo como un método de anticoncepción, lo cual me parece bien preocupante. Claro. Muy alto. ¿Por qué muy tenemos alto. mucha tecnología, muchos métodos, ¿no? Que se pueden utilizar, Claro. ¿no? Como para regresar al ritmo. 44. Hasta te los regalan. Bueno, nos decían en la preparatoria a nuestra generación, ¿saben, chicos, cómo se llaman las personas que usan el método del ritmo? Y nos decía nuestro maestro de anatomía en ese entonces, papás. Decía entonces, no usen ese método que no es como tal un método, que es un riesgo muy alto de un embarazo. 37%, y aquí es para que nos quedemos con los ojos de plato, afirman que primero dejarían el sexo que el internet. 37% prefieren estar en internet
que tener una relación sexual. ¿Qué va a pasar con los seres humanos en unos años? Es muy, muy interesante todo esto y bueno, también habla de cosas divertidas como las posturas favoritas. Antes, bueno, pues lo tradicional era simplemente el misionero y hoy, pues el perrito está en el número 1, el misionero en el número 2 y la vaquera, es decir, la mujer sobre el hombre, en el número 3. Y bueno, hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero fundamentalmente también nos habla de que ya hay esta necesidad de experimentar con otras posiciones sexuales, de tener un poco más Bueno, apertura. pero si es que hay relaciones. porque, Exactamente, pues, y un poco más del 50% no tiene miedo, no tiene prurito en entrar, por ejemplo, a una sex shop. Ya hay como Más también apertura. más apertura en muchos de estos entrevistados para poder hablar de sexo, para poder entrar a una sex shop y buscar variedad en su vida erótica. Creo que bueno, esto es interesante, pensar que ya la mayoría alcanzan orgasmos y que hay como mayor apertura sexual, sí, pero sí el tema que tenemos que reflexionar, ¿qué onda con el uso del condón? ¿Qué onda con los métodos anticonceptivos? Con el internet, ¿Y qué onda las también redes con la sociales? baja de relaciones sexuales e incluso número de parejas sexuales? Hay estudios también muy interesantes de cómo el que esté dentro de la casa o dentro de la recámara, el teléfono celular y todos estos aparatitos pseudointeligentes reducen de una manera muy impactante en la vida de pareja estable el número de relaciones sexuales a la semana, que en promedio podrían de ser de 2 a 3 relaciones sexuales a la semana, pasa a 1. Lo cual también, bueno, es un foco rojo. Decíamos que las personas casadas o que viven en unión libre, pero que tienen una relación estable, solían tener más relaciones sexuales que los que no tienen la oportunidad, ¿no? A lo mejor tienes más claro. ganas, pero no tienes en dónde. ¿Con quién? Bueno, pues ahora, aunque tengas el lugar y la oportunidad, la pareja prefiere estar viendo su Facebook y teniendo una relación virtual con quién sabe quién afuera, que tener esa relación sexual cuerpo a cuerpo con la pareja que está ahí junto a él o Eso junto era a lo ella. que te iba a preguntar, que si tiene que ver también con estas aplicaciones, páginas, programas, ¿no? Donde pues se encuentran parejas virtuales. Sí, y también hay la fantasía de que hoy los chavos o esta generación tendrían muchísimas parejas sexuales. Sabemos que hay mucha búsqueda, por ejemplo, en páginas como Tinder, pero en realidad pocos se llegan a encuentros reales. Muchos de estos son más bien como escarceos, como una búsqueda de la emoción del momento, de mandarte fotografías desnudos, de tus Es como genitales. Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y ¿No? pocas nueces. O sea, sí hay mucha búsqueda, mucho interés y mucha inquietud por la pornografía. O sea, la gente está más viendo más pornografía que teniendo sexo Que real. siendo real, exactamente. Exactamente. Entonces creo que bueno, pues estas cifras son interesantes, dignas de un comentario en familia, de Claro. saber qué onda con Sí. nuestra Sí. sexualidad y bueno, mucho ojo con el tema de la protección de infecciones de transmisión Así es, sexual, que así sigue es. siendo un problema a nivel mundial. Irene, pues muchísimas Gracias. gracias por toda esta investigación. Oye, pues este fin de semana sí hagan el amor, ¿no? Sí. Pero real, el amor real, no pero el virtual. real, físico. Así es. Claro que sí, Irene. Gracias, Muchísimas Irene. gracias. Y bueno.